simbología es muy propia de la justicia, digamos, de ese tipo de símbolos que demuestran el poder. Bueno, y muchos otros rasgos hablan de esto, de la justicia monárquica. El tema de la jerarquización, digamos, de la función judicial. Por ejemplo, en Capital, en el Sistema Nacional, los jueces de juicio son camaristas. En realidad son miembros del Tribunal Oral, son jueces de primera instancia. También eso se dio al motivo político de que había que mover ciertos jueces. Pero cuando hacen, por ejemplo, la reunión de jueces de tribunales de juicio, me invitan a los jueces correccionales que tienen tantos juicios como ellos. ¿Por qué? Porque esos son jueces de primera instancia. Esto es un ejemplo que pongo, ¿no? Lo que quiero decir es que hay un montón de símbolos como los comedores para jueces, los estacionamientos para jueces, digamos, que indican, los ascensores para jueces, indican que, bueno, el tema de no pagar el impuesto, no me maten por favor, digamos, pero claramente implica que los jueces tienen una visión, una percepción de sí mismos diferente a la del resto de los ciudadanos. Pero esto no es tan grave, más que en algunos, a veces salen en el Infobae, en alguna de esas, digamos, algún juez que se enoja porque no le dicen excelentísima, digamos, y hacen, digamos, que protagoniza el episodio ridículo, digamos, porque no le llamaron excelentísimo. Pero bueno, por eso la gente se ríe, pero nadie hace nada, o sea, termina siendo algo como una especie de locura normal, o sea, no algo que hay que erradicar. Y aparte yo no sé por qué son vuestras excelencias, ¿no? Porque los títulos de nobleza han desaparecido supuestamente. Yo le pongo señores y señoras juezas, o señores ministros, señora ministra, y me rechazan no los ministros, sino en mesa entrada de la Corte Suprema, el doctor Choi me puso que le puse excelentísima Corte con esa abreviatura mal hecha que EICMA. Pero bueno, todos esos son símbolos de resabio monárquico. Otra cosa es que claramente en la justicia penal argentina, yo hablo más que nada de la con la que trabajo, supongo que acá las condiciones deben ser bien diferentes y por eso a mí me parece que deberían estar entusiasmados, porque creo que en una provincia como esta se podría realmente llegar a tener un muy buen poder judicial. Yo en Capital y en provincia estoy resignado ya de que es casi imposible. Bueno, prácticamente este tipo de organización, de modelo de justicia, es absolutamente ineficiente. O sea, si uno compara las tasas de condena y en los delitos más graves, sobre todo, iba a ver que son absolutamente ínfimas. Y a quien persigue, no voy a caer en el lugar común de las gallinas, pero está claro que básicamente el sistema se concentra muchísimo más en delitos contra la propiedad sin violencia o con algo de violencia o con mucha violencia. Pero claramente la propiedad es como el centro de la política criminal real, más allá de la política criminal declamada. Después el tema del secreto, eso es lo más antirrepublicano que hay, que la justicia, que la justicia se produce en secreto, con un lenguaje absolutamente incomprensible a los ciudadanos. Imagínense un imputado que es defendido por Sansinetti y acusado por Zaffaroni, y se ponen a discutir en el momento del alegato final sobre la calificación jurídica, no porque hay dolo general y no, en realidad era un dolo eventual seguido por un error normativo del tipo, digamos, error al revés. Bueno, esa persona puede ser condenada a perpetua sin tener ni idea de qué era lo que estaban discutiendo esas dos personas, la que la acusaba y la que lo defendía. Estoy exagerando, por supuesto, pero muchas veces no se comprende lo que están diciendo. Y para probar eso, les quiero leer un par de parrafitos de un juez de cámara, a quien estoy haciendo famoso. Fue uno de los candidatos postulados, candidato a petición del jugo el año pasado, pero no ganó. Se llama Carlos Alfredo Bellucci. Y escribe cosas como esto: en concordancia con la fundada opinión del Ministerio Fiscal de Alzada, voto convencido y complacido por la afirmativa como respuesta al interrogante copete de este cónclave. Invito a confirmar el correcto y justo silogismo de grado
respecto del cual las saetas críticas lanzadas en su contra no encuentran endija alguna por donde penetrar. Propongo imponerle costas en esta instancia al recurrente de Vinto en su intentona revisora. Tal es mi concreta ponencia. Todas esas palabras existen y en correcto castellano del siglo XVIII. Después dice, por ejemplo, resolga el demandado reconveniente, o sea, se agravia el recurrente. Daré respuesta a los dardos críticos lanzados contra el dictum, contrariamente a lo sostenido en el flama recursivo. Después, esta es grandiosa. Desde otro ángulo, que ofrecen las cuitas espetadas, no mucho cacumen hace falta tener para darse cuenta. Bueno, esta, si alguien la entienda, por favor. El agravio vertido, en cotejo con el bien fundado epiquerema de grado, aparecen decididamente asidiosas y como tales, inanes a los fines pretendidos. Es una sentencia real, no lo estoy inventando. Bueno, todo el tema del lenguaje, digamos, el secreto no es solo que no se dejan pasar los periodistas. El secreto es el lenguaje del tribunal, la arquitectura. O sea, solo en un edificio del Poder Judicial puede faltar un piso, como falta en el Palacio del Tribunal de Buenos Aires, donde lo más probable es que yo me sigo perdiendo, mucho más una persona que nunca fue. Pero realmente yo no creo que ni en el Poder Ejecutivo, ni en ningún otro poder, haya un edificio al que le afanaron un par de pisos o un piso, depende de cómo montemos. Después, bueno, los cuadritos, eso con los numeritos, si alguien logra ubicarse, es terrible. La arquitectura también, en el techo de palacios tribunales, yo nunca supe cuando los abogados decimos vamos a palacio, si lo decimos en broma, yo digo en broma, o lo dicen en serio, digamos, eso de vamos a palacio. Pero bueno, hay unas cosas muy grandes, así que es en verdad, justicia, derecho, cosas que no abundan mucho más que ahí en el escrito. Pero toda la arquitectura, también el estilo arquitectónico, el neoclásico, que simboliza cosas bastante pesadas, digamos, o sea, todo eso cierra un modelo de justicia y es una expresión de la relación, más que ciudadano, servicio de justicia, de Estado súbdito, antes que eso, ¿no? Después tenemos el tema del procedimiento escrito. El procedimiento escrito de por sí es lento, engorroso. Hay un ejemplo de Mayer que cuenta, no lo voy a leer porque es muy largo, pero que cuenta que dos fiscales que tienen la oficina uno al lado del otro, en vez de, uno necesita una página, una foja, una página, digamos, del expediente de otra investigación, que la necesita, no sé, para al efecto un vivento, y probando. ¿Se escucha? Sí, no, porque este es medio un problemita de hoy, no es posible. Así me dijo hoy. Se escucha mejor acá. No quiero que te pierdas nada. Bueno, gracias. Me recontra perdí. Alberto, Mayer. la gente no sabe, mucha gente, por qué le falta un piso al palacio. Explica porque no. No sé tampoco. No, por eso. Se lo robaron. Está, primer piso, Claro. tercero, cuarto. O sea, Tercero y segundo, cuarto tiene. o se lo robaron, o no sé. Pero, o sea, si vos querías el cuarto piso, anda al que vos consideres que es el tercero. Claro, es así. Y me acuerdo que cuando tomaban el práctico libre, pues, imagínense qué cosa, qué buen método de enseñanza del derecho, el práctico lo haces libre. Ahora ya no se puede. Una pregunta típica para bajarte era, ¿qué hay en el tercer piso del palacio? Y bueno, uno contestaba, juzgado, cosas, y no había nada. O sea, pero en realidad uno puede decir, no, el tercero es el cuarto, está más numerado. Pero bueno, a nadie se le ocurría. Lo mismo en Comodoro Pi, que era, también era otro edificio, digamos, público, no con tantas intenciones de que uno se pierda, pero no son muy amigables. Otra cosa muy interesante es que las mesas de entrada tienen, se creen que son bancos que manejan miles de millones de dólares, porque el vidrio tiene una cosita así que puedes hablar, a mí no me entiende jamás nada, o sea, y después cuando uno entra a una mesa de entrada de un juzgado de instrucción, tiene como un búnker de chapas de cartón, o sea, no se sabe si es un cartonero o eso es un juzgado, y uno tiene que caminar como un egipcio para entrar porque no hay lugar. Todo eso hace que uno sea un ambiente hostil, aún para un abogado.
yo voy a casación y les cuento, digamos, la hostilidad que siento, pero bueno, es una cuestión personal. Otro problema muy grave que hay, más allá del tema del secreto, es que el tema de la organización judicial. O sea, la organización es vertical, digamos, se cobran facturas. Yo no sé si alguien leyó o citado o el libro esa estructura judicial de Zaffaroni, donde Zaffaroni dice que es mucho peor en la falta de independencia interna y, digamos, y las peleas que hay, y los pases de factura, que el problema de la independencia externa. Porque dice, en todos los casos no se da problema de independencia externa, solo se da en casos políticos o en casos de personas con cierto poder, pero cuenta como en todos los casos de manera sistemática, en realidad es una lucha entre jueces. Uno podría decir, sin llegar a lo que dice Maroni, pero lo que ha pasado en la lucha de la Corte y la Casación con el tema del derecho a recurrir a sentencia penal condenatoria. Y no hay manera que la Corte logre, usa toda la fórmula de que logre que la Casación administre bien ese recurso. Ahora, en 15 días hay un juicio contra el Estado argentino en la Corte Interamericana y uno de los derechos supuestamente violados que es ese. El tema de la escritura, la discontinuidad, el secreto, hace que, bueno, eso de que no está en el expediente, no está en el mundo, bueno, ya dijimos, el tema del lenguaje, uno tiene que actuar no como explicarle, digamos, la cuestión técnica, sino primero de traductor, de legalese, como le dice Arballo, a castellano, y después explicarle, digamos, cuáles serían las consecuencias jurídicas de cada opción. Volviendo al tema de la organización judicial, es claramente jerárquica y viene, digamos, con mucho resalto monárquico, pero lo que es peor es que el Ministerio Público, como regla, sin importar cuál sea su ubicación institucional, yo creo que es absolutamente incorrecta que sea en el Poder Judicial, porque la función persecutoria no puede ser una función judicial. Tampoco estoy de acuerdo con el autista del 120 de la Función Nacional, y estoy de acuerdo con algo bien impopular que tiene que ser el Ministerio Público Ejecutivo. Pero con mecanismos especiales de persecución para cuando se trate de funcionarios públicos. Porque esos casos no son el 80%, sino que son un caso reducido. Y uno podría buscar algunos mecanismos especiales para eso. Pero en conclusión se puede decir que y el meollo de todo esto es el expediente, el peso cultural del expediente. Es un problema cultural que tenemos y que muchas veces evita cualquier reforma. ¿Por qué? Porque en Guatemala, por ejemplo, cambiaron a un código que no era una maravilla, pero con buena interpretación podría haber sido trabajado bien. La idea era que hubiera solo una copia del expediente, hay 4. O sea, la Inquisición es un monstruo de muchas cabezas, uno corta uno y aparece. En Capital derogaron la acción informativa y los jueces citan a los imputados a prestar declaración espontánea. Algo más absurdo que eso no. ¿Quiere venir a declarar espontáneamente? Por supuesto, ¿quiénes van a declarar? Las personas que no tienen representación particular y muchas veces los que tienen defensores oficiales, no porque sean malos, sino porque no dan abasto con la cantidad de casos que tienen. Todo esto hace que no se cumpla, el Poder Judicial no cumpla prácticamente con ninguna de las expectativas que en un Estado democrático de derecho la ciudadanía tiene derecho a depositar sobre él, digamos, porque las respuestas que da, o sea, siempre llegan tarde, donde nunca pasa nada, son respuestas violentas, el nivel de selectividad es muy alto, las penas y la aplicación de las penas y la aplicación de las figuras penales es bastante inequitativo, y otra cosa es que, por lo menos hasta hace poco, ahora vamos mejorando, la designación de los jueces cumplía con esa regla que yo puse ahí de que se tomaba en cuenta cualquier criterio menos la idoneidad. Me recuerdo una audiencia del Senado el otro día, pero porque Catucci, Durañona y Bedia, que dijo que no sabía pero que iba a estudiar, que le decía ese grito, bueno, porque primaba lo que le ponían. Mitchell, Ricci, imputado por primero,
padre, o sea, con ese tribunal de casación es difícil, digamos que, o sea, no hay manera de administrar bien un recurso si no tenemos recursos humanos que puedan hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, Costa Rica, con un sistema recursivo, el texto es prácticamente idéntico al Código Nacional, y sin embargo, lo administran mucho mejor que la Cámara Nacional de Casación, y por eso no es una cuestión de texto, sino una cuestión de voluntad política y formación, digamos, y voluntad de cumplir con la exigencia internacional. Porque Argentina, a diferencia de lo que pasaba antes, cada vez más está siendo demandada ante la Corte por incumplimiento de cuestiones de debido proceso y garantía, especialmente en materia de derecho penal. Todo esto hace entonces que el derecho, la justicia, en la actualidad, esté muy desprestigiada y que no pueda cumplir con las expectativas y con la función que debe cumplir en un Estado de Derecho democrático. De así que, bueno, desde hace varios años se ha empezado con un movimiento de reforma que tiene muchas cosas en común, pero también tiene muchas diferencias, digamos, dependiendo de la particularidad de un país, de dónde vino, digamos, la fuerza política, el apoyo político que, digamos, da sustento a la voluntad de hacer reforma, de dónde vino el financiamiento, pero tienen ciertas cuestiones en común. Para decirlo brevemente, este modelo lo que propone es la investigación preparatoria, que no es preparatoria porque no es el objeto principal de la investigación preparar el juicio, porque el porcentaje en el caso del juicio es mínimo. Y ahora con los códigos nuevos hay toda una serie de salidas alternativas antes del juicio que no permite decir ya que es preparatorio, porque en realidad la idea es tratar de salir antes de que termine la investigación y de última, si no queda otra, ir al juicio. De formalizarla, eso creo que no se ha logrado. La única manera es prender fuego al expediente en serio, esto no lo estoy diciendo en broma, y bueno, por supuesto la investigación a cargo del fiscal, pero para mí no se ha trabajado muy bien en capacitación con fiscales, y otro error muy grande es que no se ha trabajado en las universidades. En Guatemala yo trabajé muchos años, di cursos a muchos jueces de instrucción, que eran de garantía, pero eran de instrucción, y cuando voy 3 o 4 años más tarde tengo que explicar las mismas cosas porque no tienen la tradición oral, digamos, no agarran un libro ni el chiste. O sea, eso muchos jueces no son los guatemaltecos. O sea que, pero si hubieran entrado en la universidad, porque el problema es que esos abogados salen de la universidad, y en la universidad se enseña prácticamente el código viejo como si estuviera vigente, y aplican las pautas de interpretación de un código escrito a un código con un procedimiento oral bien contradictorio, o sea, no es lo más avanzado, pero digamos que un mero intermedio dentro de todo el proceso de reforma. Bueno, la cuestión es que se extendió este movimiento sacando, creo que Uruguay quedó medio aislado, en Brasil la verdad que no sé lo que está pasando, pero también en nuestras provincias, y tienen esta característica: la simplificación y deformalización de la investigación, la persecución e investigación a cargo del Ministerio Público. Se prevén, por lo general, acá es más difícil por el tema de la discusión bizantina esa de qué es lo federal y qué es lo provincial, se prevén varias alternativas, muchas que son desincriminantes y otras que son represivas, como el juicio abreviado, o en el caso del General Fuego, mucho más correctamente llamado omisión de debate, porque juicio no hay. Pero, por ejemplo, Costa Rica tiene la conciliación, es un concepto abierto, vacío, que no dice nada y que los jueces llenan, digamos, después la reparación del daño, privado o público, en el caso de Costa Rica. La suspensión de la persecución penal a prueba, la oportunidad en sentido estricto, no con condiciones, porque eso se parece más a una probation, sino la oportunidad en el sentido de herramienta al fiscal para decidir sobre su necesidad de racionalizar el trabajo, descartando casos que no van a tener ninguna, o sea, que no van a ser perseguidos, pero tampoco se les va a dar ninguna otra respuesta. Ese instituto está pensado básicamente para, no para la víctima, sino para el fiscal, para que pueda racionalizar su trabajo. Después, alternativas, como dije,
punitiva, que son la omisión del debate, y la conversión de la acción pública en privada. También en este movimiento de reforma se le han dado bastante más poderes a la víctima. Se ha tratado de pasar de una víctima colaboracionista que solo servía de testigo para incriminar a alguien, a una víctima con derechos sustanciales. Por ejemplo, se han quebrado algunos principios sagrados, como que si no era parte no podía recurrir. Por ejemplo, en Paraguay, la víctima puede recurrir el sobreseimiento a pesar de que no se haya constituido ni en actor civil ni en querellante. Después, en muchos institutos se le tiene que pedir la opinión a la víctima para ver qué es lo que hace el Ministerio Público. Y lo que para mí es más interesante es el tema de la conversión de la acción. Eso puede estar regulado como un derecho o cuando el Estado se asegura que la víctima va a seguir persiguiendo, no tiene sentido que el Ministerio Público también gaste sus recursos y además desequilibra la balanza en perjuicio del imputado. Otra manera de participar la víctima en un sentido más amplio, en aquellos delitos que afectan intereses colectivos, el tema de la acción popular. Que ahí lo más normal es que intervengan asociaciones intermedias. O sea, no es lo mismo que intervenga un particular que intervenga una organización como el Centro de Estudios Legales y Sociales, por ejemplo, en un caso de violencia policial. Tiene un respaldo y mucho menos posibilidades, mucho menos riesgo de intervenir un caso de eso que una persona en particular que le puede pasar por recibir represalias. Bueno, también está el tema de la Oficina de Atención a la Víctima, que está organizado de 1000 maneras diferentes, mucho está metido en el Ministerio Público, yo creo que hay que sacarlo de ahí porque a veces creo que hay un choque de intereses. Y hay una cosa muy interesante, por ejemplo, en Guatemala. En el artículo 44 de la ley del Ministerio Público se habla de un fiscal especial para casos de derechos humanos. Yo creo que no es eso lo que quiere decir la ley, pero la interpretación que hicieron una vez me pareció interesante. Cuando hay una grave violación de derechos humanos, siempre los organismos y la víctima tienen desconfianza de los fiscales que ponen el Estado para investigar. Lo que permite el artículo 44 es que la víctima o el fiscal general ofrezca que designen a un fiscal, digamos, y no es miembro del Ministerio Público, por ejemplo, lo normal es un abogado de ONG, para que lleve ese caso y a los efectos de ese caso tiene todos los poderes del Ministerio Público. Cuando la persecución se organiza de esa forma, el fiscal tiene toda la credibilidad y el apoyo de la víctima y del contexto en el cual se mueve la víctima, porque a esa persona le tiene confianza en que realmente quiere investigar y quiere perseguir para armar un buen caso. Una cosa que sí me parece que está incompleto en algunos códigos, en el Código de Costa Rica, por ejemplo, o sea, sé que acá hay una regla, pero solo una. Son dos temas transversales. Primero, la cuestión de género, que tiene que estar presente prácticamente en todo, en mucho más actos que la cuestión de las agresiones sexuales. Y otra, la cuestión de los derechos humanos, porque si bien los derechos pueden estar luchados de otra manera, pero hay que hacer constante referencia, a mi juicio, a la obligación internacional del Estado de cumplir, digamos, con las decisiones tanto de la Corte como del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de otros organismos como la Comisión, que dictan estándares a los cuales el Estado se sometió voluntariamente, digamos, a tomar en cuenta como criterio de interpretación. Que no quiere decir que lo tenga que aplicar a rajatabla, pero digamos que tiene que tenerlo en cuenta, mientras que acá muchas veces se habla de tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte y ni se menciona esto que puede llegar a generar responsabilidad internacional, que es algo bastante más grave a que la Corte nos revoque un fallo. Esto, digamos, es lo que se está buscando ahora. Pero otra cosa muy importante es que si vamos a hacer un modelo así, hay que entender que el juicio va a ser otra cosa absolutamente distinta a la que tenemos hoy. En el juicio no se va a investigar, el juicio se va a probar. Tenemos que saber cada respuesta que le hacemos a un testigo. Una pregunta cuya respuesta no sabemos nos puede hacer perder un caso. Eso los gringos tienen mucha bibliografía sobre eso. Hay un ejemplo que dice,
venía bárbaro el defensor porque le dice, una mujer que había lastimado a un conserje de un Sheraton que tenía 1000 pasajeros por día, algo así, y trabajaba todos los días, con lo cual veía 365.000 personas por año. Y voy a dejarlo ahí y alegar el resto. Dice, ¿y cómo se acuerda usted de mi cliente? Y porque agarró la lapicera y me la clavó en el ojo. O sea, esa pregunta es la pregunta que no tenía que hacer, porque no se trata de averiguar la verdad. Cuando uno defiende, se trata de ganar el caso. No tenemos que tener objetividad a los defensores. Pero más allá de eso, el tema es que hay que preparar los juicios. El tribunal tiene que estar en una posición mucho más cómoda, en el sentido de no tiene que averiguar ni ponerse al día ni leer el expediente, porque los casos se los tienen que presentar los casos y los precedentes. En eso tiene que haber un control con alguna regla de ética fuerte de que no se presente trucho. La información se la tienen que dar los abogados de la parte y así le facilita el trabajo al juez, que tiene solo como, sea profesional o sea jurado, ¿no? Solo como la única atribución, vaya a dirigir el debate y todo, la decisión es tomar una decisión sobre algo que se ha pedido. Pero no existe el nivel de incuria, y además está expresamente restringido por los fallos de Fermín Ramírez y otros de la Corte Interamericana, pero tenemos que pensar que si eso es así, vamos a tener que aprender a hablar en castellano y a pensar en que el juicio es un escenario donde tenemos que representar una especie de, contar una historia de otra manera diferente, y una historia que entretenga a los jueces para que no se los duermen. Porque es cierto, los jueces son seres humanos, muchas veces están cansados y se duermen. Ahora, si uno les cuenta una historia entretenida, si uno sabe, es como cuando uno da una clase, digamos, ahora se me está durmiendo, por ejemplo, porque no me paré y no anduve, pero uno tiene que manejar el ritmo para que no sea, digamos, para que sea entretenido, porque para que nos presten atención, nos tenemos que entretener. No es que seamos payasos, pero si somos payasos a veces sale bien. Pero sí, la preparación de un caso, de un juicio oral, va a ser algo completamente distinto y va a exigir al abogado muchísimo más trabajo, y de ahí es que muchos, no solo los jueces, sino muchos, no solo los personal del Poder Judicial, sino muchos abogados litigantes también le tienen miedo al tema del juicio por jurado o del cambio de un modelo de juicio donde del juicio se puede entender cuál es la historia. Y no damos por leído, viene gente que habla digamos, en dialectos que no entendemos, y digamos, una persona es condenada sin tener idea de qué fue lo que pasó. Imagínense cuando hay discusiones complejas, ¿no? Bueno, yo creo que si se apunta hacia ese lado, y para eso otra cosa fundamental es la publicidad, y que la sociedad tenga los ojos puestos así, arriba de la justicia, porque se tiene que aprender a cumplir con el mandato de la publicidad de los actos modernos. O sea, tienen que hablar en castellano, tienen que permitir que la gente conozca sus resoluciones. No existe eso de que los jueces hablan solo con sus sentencias, porque uno va a pedir la sentencia y le preguntan ¿para qué? Es pública, o sea, ¿por qué te tengo que explicar para qué? Pero esto es un cambio cultural muy grande, porque tenemos 5 siglos de Inquisición en la cabeza, y todo esto del secreto, la cosa arquitectónica, el lenguaje, lo escrito, el amontonamiento de papeles. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo hasta el día de hoy entro a un juzgado y veo papeles y papeles y papeles, y no me sale el instinto piromaníaco, pero digo, ¿cómo alguien puede creer que con esto, o sea, que esto es un caso, o que esto es un juicio? De hablar es vamos a un fuero donde ni siquiera hay un juicio oral, o sea, no sé, un juicio civil. Yo no entré en mi vida en un juicio civil, pero me lo contaron, pero yo creo que si apuntamos a estos grandes problemas, se puede lograr una cierta mejora para que la justicia deje de ser la crisis, y si haya crisis en la justicia, y no como ahora, que eso es falso, porque el modelo de justicia que tenemos es lo que genera la crisis. Muchas gracias. Bueno, me toca preguntar
preguntarle si es que alguna persona quiere formular alguna pregunta en relación al tema de la exposición al profesor Bovino. El tema de la posición del Ministerio Público, vos decís que no tiene que ser en el Poder Judicial ni afuera, sino que tiene que estar en el Ejecutivo. Yo creo que, o sea, claramente no es una función judicial. En el esquema clásico de la división de poderes, no es función judicial, no es función ejecutiva. Es una función ejecutiva. Más allá de eso, podemos tomar la decisión política de hacer un Ministerio Público autista como el 120. Pero, por ejemplo, cuando pasó lo de la tablada, yo no estoy de acuerdo con el reclamo de la tablada y que tenían que aplicar en la ley 2x1. Pero sí estoy de acuerdo con que tenían que cumplir lo que había dicho la comisión, que no era eso. Entonces el presidente le instruyó al Procurador General del Tesoro, primero el Procurador General del Tesoro dijo que eso no era competencia de él. Instruyó a Becerra, creo que era, y le dijo que no, que era autónomo, no sé qué. Era una obligación internacional, o sea, el Estado no puede decir, no, este está de acuerdo, este no está de acuerdo. El Ejecutivo es la cabeza de la representación de las relaciones exteriores y es el que negocia. Entonces, en ese caso, por lo menos, no puede ser que la respuesta sea, yo soy autista, a mí no me molesta. O sea, porque no tenía manera el Poder Ejecutivo de cumplir con esa recomendación de la Comisión. Y cuando, digamos, que el hecho de que un órgano como la Comisión o la Corte Interamericana condenen al Estado argentino es un hecho muy grave, digamos, desde el punto de vista de la convivencia internacional. Argentina, hasta hace algunos años, prácticamente no tenía casos, menos en la Corte, en contra, digamos, y ahora estamos teniendo cada vez más. ¿Por qué? Porque no... Hay otro problema que hay acá, es que como la organización nuestra es federal, a veces es difícil arreglar con... El gobierno nacional siempre tiene buena predisposición, pero si el gobierno provincial no quiere saber nada, no hay manera de articular una respuesta, porque una vez en el caso de la jueza de San Luis, de Gallo, Cariaga y Maluf, vino el gobierno nacional con la mejor voluntad, y después vino el representante del Alberto, Rodríguez A, y dijo que la comisión se había declarado la admisibilidad del caso, que ellos no aceptaban la admisibilidad del caso. No puede el Estado, digamos, por el tratado decir, no, a mí no me gusta. Y menos el gobierno provincial, que no tiene legitimación, digamos, para hablar directamente con la comisión. El Estado, por supuesto, argentino, el Estado nacional, los invita porque con eso van a tener que buscar la solución. Pero eso hace que se dificulte. Pero igual, en algunos casos, donde depende del Poder Ejecutivo Nacional, también últimamente se está digamos, complicando, y eso hace que Argentina esté yendo mucho más a la Corte y sobre todo ciertos derechos. El tema del recurso, por ejemplo, es uno de ellos. El derecho a recurrir la sentencia penal condenatoria. ¿Y qué propone al respecto? ¿Cómo? ¿Qué propone al respecto como sistema recursivo? ¿Alguna alternativa diferente? ¿Una ampliación de, nosotros una cosa de que hicimos, jurisdicción de la casación? Una cosa que nosotros hicimos fue... ¿La eliminación de la etapa intermedia? Respecto de la sentencia condenatoria, después del juicio hicimos una serie de reglas mínimas que tenía que dictar el Estado, digamos, aprobar el Estado federal para que las provincias debían adecuarse. Del mismo modo que dictó la ley de 2x1, o sea, supuestamente la ley, yo soy provinciano también, pero soy militario. Eran pautas mínimas, como por ejemplo presentar directamente el recurso ante el Tribunal de Casación y no ante el Tribunal de Juicio. Después, si había algún defecto formal, notificar al defensor y darle 3 días para que lo solucione. Porque el Estado tiene que garantizar que eso no pase. Y sobre todo cuando hay defensa oficial. Si el vicio formal es del defensor oficial, también le hace responsable al Estado argentino. Y no porque, te repito, no porque sean malos los defensores oficiales, sino porque tienen una carga de trabajo muy superior a la que tienen los fiscales y los defensores particulares. Habíamos hecho una serie de reglas, si quieren después las mando y se pueden ver, y lo rechazaron prácticamente todas. O sea, otra cosa es que pedíamos era que en un recurso de casación los 3 jueces justificaran su voto y no adhieran al voto del distinguido colega propinante.
porque me parecía que era una cosa importante, digamos, si eso era lo que cerraba, digamos, que escriban mínimamente algo, siento por qué estaban de acuerdo o no con la sentencia condenatoria. Eran varias cosas, yo creo que se podían discutir algunas, se podían ser exageradas algunas otras, pero no era una mala idea en sí. Pero bueno, se lo voy a mandar a ellos para que se pueda ver. Pero lo que no puede ser, pero lo que yo me di cuenta es básicamente que los esfuerzos de la Corte, cuando dictó Casal, por ejemplo, ante una audiencia de la Comisión por un caso que yo tenía sobre estos recursos, hizo una pequeña investigación muy trucha, digamos, pero hace poco se había dictado y después eso Casal, y Casación, las 4 salas hacían cosas distintas. Por ejemplo, revisaban todos los hechos, cosa que no o sea, una apelación. O sea, y Casal solo habla de que la fundamentación es una violación formal porque es una violación de reglas analíticas, no incluye ninguno. Eso lo decía de la Rúa en su libro de mitad del siglo pasado. O sea, no es que es una cosa innovadora lo que dijo la Corte. Y bueno, y con ese criterio de la teoría del ámbito de juego en un idioma que no es incomprensible, pues imagínense cómo vamos a hacerlo los abogados argentinos que no sabemos alemán para enterarnos de qué es la teoría del ámbito de juego en alemán. Pero yo creo que se puede mejorar bastante el recurso, pero hasta que no tengamos jueces que administren bien el recurso, yo creo que no hay posibilidades de que eso, y eso se nota mucho en Costa Rica. Otro ejemplo de Costa Rica es que con el mismo código, el código de Bene, ellos bajaron a menos del 20% de los presos sin condena, mientras que nosotros, el Sistema Nacional, llegamos a 70% con exactamente el mismo código. Esa es la diferencia de los jueces digamos, respetuosos de los derechos fundamentales, como los tipos, como los costarricenses, y digamos, algunos de nuestros jueces. O sea, estoy hablando de vuelta, de la lógica de todo el aparato judicial, no de jueces en particular. Mi maestro, a quien quiero como padre, es juez, o sea, hasta me tuve que resignar a que sea juez. O sea, no es que tengo algo que ser otra cosa. Yo no puedo hacer, porque yo nací parte, me gusta pelear, no me gusta digamos, hacerme que decido de manera imparcial. Pero sí, creo que hay toda una lógica, por ejemplo, yo no creo que sea un entrenamiento formal decirle al pibe de mesa de entrada que no reciba el escrito. Pero cuando me hacen eso, yo no me recibo, al día siguiente voy y le digo, señor juez Pirulo, dado que el día de ayer concurrí y un empleado que no se quiso identificar me rechazó un escrito que estaba dirigido a usted, digamos, hasta ahora, como yo pensaba que los escritos los resolvió usted, por favor le ruego que resuelva lo que planteé. O sea, por supuesto me odian, pero el tema es que eso es una práctica cotidiana y hay un entrenamiento inconsciente, aunque sea, para que eso suceda. Y cuando uno se come eso no está en el expediente y después no se puede... Y las barbaridades que le dicen a uno son terribles. Y el pibe empieza a entrar, o sea, ese pibe tiene un poder que ni el secretario tiene en algunos casos. Y a mí me parece que esa arbitrariedad, con un sistema organizado y todo, digamos, tiene que, por lo menos, reducirse drásticamente. Profesor, cuando discutimos acá la incorporación de la flagrancia, el juicio directísimo, nos accedimos a alguna fuente de Mendoza y a su vez a que Costa Rica también la habría integrado en su código procesal. ¿Usted tiene...? No, en Costa Rica no sabía, pero en Costa Rica hay un fuerte movimiento contra la reforma. Pero eso no sé por un foro, digamos, se discute mucho, pero no vi ningún proyecto, no leí algo serio, digamos, sino opinión de abogados y de profesores. Su visión sobre este esquema del proceso, esta herramienta de la flagrancia, porque evidentemente es lo que usted dice que se introduce como asistemático, entre comillas, dentro de los... Pero también yo lo que no entiendo es por qué la flagrancia tiene que tener un procedimiento diferente. No puede haber una flagrancia con todas las pruebas, puede haber una flagrancia con
aparte, y si es flagrancia y es fácil, ¿por qué le vamos a dar uso si con el procedimiento común lo hacemos en 2 minutos? A mí me parece que esto de flagrancia es como condena, flagrancia condena, o sea, nunca terminé de entender. Nunca estudié, digamos, de manera empírica cómo funciona el sistema, en parte funcionan diferentes en muchos lados, pero la idea esta de que la flagrancia de por sí es algo que merece un procedimiento breve, con menos facultades y que tiene que ser rápido, me parece que más una cosa de vender el espejito de colores y no un tratamiento, pues puede haber flagrancia y en que casos es muy complicado. La verdad, pero te digo, nunca estudié ese tema. Yo sí leí que cuando la pusieron Mar del Plata había grandes detractores y grandes defensores, pero no te puedo decir nada más que eso. Y el tema de la mediación, que en realidad, por lo que me contaron, es como una especie de conciliación, en eso ya que estoy de acuerdo, pues muchos casos se pueden sacar a través de herramientas como esa. Porque la única manera en que la justicia penal deje de perseguir lo que persigue siempre y comience a elegir lo más grave, el delito más grave, es sacar esa gran cantidad de casos de los cuales se ocupa normalmente. En El Salvador, por ejemplo, cuando los 2 primeros años que eligió principio de oportunidad, conciliación y reparación del daño, creo que como el 40% de los casos comunes, o sea, delitos contra la propiedad sin violencia o con poca violencia, se cerraban. Nosotros tenemos que esos 40% de casos de va, ahí sí podemos hacer un plan de persecución criminal serio. O sea, no es que reducimos 5 delitos, sino, digamos, casi la mitad del objeto de que se ocupaba la justicia penal, y eso sí nos da para desarrollar una política criminal en materia de persecución mucho más racional, y empezando por la gravedad de los casos, y no por la cantidad. No sé si con eso respondí tu pregunta. Acá viene una pregunta pendiente. Profesor, quería preguntarle cómo entiende usted la participación de la víctima en el proceso, digamos, según lo que más o menos nos fue anunciando, y básicamente si esta participación podría tener, por ejemplo, una de las formas podría ser con una conversión en la acción, por ejemplo, o como está empezando a trabajar ahora en Provincia de Buenos Aires, es decir, a partir de un momento determinado se convierte como una suerte de acción privada. ¿Cómo lo ve esto usted? Y si eso podría ser problemático por ahí para, de alguna manera, como para generar un encarnizamiento de la víctima con un hecho, por ejemplo, y más allá de la objetividad supuestamente que podría llegar a tener, ¿no? El encarnizamiento se da con la querella de hoy en día, a veces que los fiscales no son muy, digamos, no ponen mucho empeño en un caso y básicamente lo lleva el inocente. Yo creo que a mí me parece correcto. ¿Por qué? Primero porque ahorra muchísimo, simplifica mucho el procedimiento. Segundo, porque la víctima tiene un apoderado, que es un abogado como yo, de quien la justicia desconfía. Por lo tanto, se van a proteger los derechos de imputados porque van a controlar la solicitud que yo hago. Mientras que la solicitud del fiscal, como tienen ese manto de objetividad y casi imparcialidad, que es imposible complicarse imparcial, entonces el nivel de control judicial hacia los requerimientos fiscales baja, porque además tienen la oficina al lado, van a comer al mismo restaurante, en la fiesta de cumpleaños se encuentran con ellos, y yo creo que, sobre todo por la organización refleja de la Fiscalía, creo que se consideran casi lo mismo. Cuando uno habla de carrera judicial, dicen, sí, primero fue fiscal acá, después fue juez acá. Por ejemplo, en Estados Unidos nadie diría que hizo carrera, digamos, que es algo parecido ser fiscal a ser juez, porque son enemigos entre sí. O sea, que más allá de eso, no trabajan en un edificio, es trabajo bien diferente. Pero eso de que el fiscal es objetivo es una ficción inquisitiva. O sea, pensar que la persona que persigue puede ser objetiva, para mí, el único sentido posible que tiene esto de la objetividad es que debe trabajar respetando la ley. Y nada más que eso. O sea, imparcial decía que no puede ser porque está persiguiendo. Y objetivo en el sentido de no, por ejemplo, si sabe que es inocente, no acusar. Pero ese deber lo tiene cualquier funcionario público. Solo que en este caso particular, como es más posible que suceda algo parecido, entonces se refuerza eso. Pero, de otra manera, a mí no me cierra ese deber. Pero la conversión de la acción, aparte, genera... Fíjense qué pasa a los delitos de acción privada hoy de calumnia e injuria.
juez no hace nada, y si hace algo, se anula el procedimiento. El juez controla, digamos, los pedidos de las partes. Bueno, en un delito, cuando se convierte en acción privada, se aplica ese modelo de procedimiento, con lo cual se ahorra el recurso, el Ministerio Público no tiene que estar con ese caso, y digamos, se controla, y el juez no toma medidas a favor de la persecución, como si hace cuando hay un fiscal persiguiendo. Y aparte otra cosa, fíjense el contenido de cada tipo penal, digamos, no el contenido que se le ha dado hasta una hora, pero especialmente hasta la reforma de los delitos sexuales. ¿Por qué se dio así? Porque eran fiscales los que litigaban esos casos y daban contenido. Si hubieran sido, por ejemplo, asociaciones de mujeres, seguramente, digamos, se hubiera impugnado mucho tiempo antes esto de que no hay la honestidad, de que, digamos, porque la participación en un juicio de una persona que sí es víctima, y una asociación de mujeres conoce mucho mejor los intereses de esa víctima, digamos, ayuda a definir, digamos, y a emitir un mensaje que da contenido a lo que es una agresión sexual y que no es una agresión contra el pudor, y que, por ejemplo, la penetración no es la cosa más grave, porque desde el punto de vista de las mujeres hay otro tipo de conductas que pueden sentirse o vivirse más graves. Un día con una sobrina fue a declarar, digamos, con un abuso sexual simple, pues, y la empleada en un momento le dice: pero no te penetró. Mi sobrina no le dio una cachetada, no sé por qué. O sea, pero digamos, esos estereotipos los reiteran hombres y mujeres, no solo y a mi juicio, la participación de la víctima en ese tipo de delitos ayuda a que se defina el delito pensando realmente en lo que sufre la víctima, no en lo que el Ministerio Público piensa que sufre la víctima. Tengo una pregunta que está vinculada con la primera pregunta, que estaba relacionada con la ubicación metodológica del Ministerio Público. ¿Se te ocurre alguna medida ubicando al Ministerio Público en una fase más ejecutiva que tienda a evitar la posible incidencia política en determinados casos de ese órgano en la persecución de delitos? Sí, o sea, un régimen diferente para cierto tipo de delitos. Bueno, pues diferente. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de casos de corrupción o de cualquier delito donde estén involucrados agentes del Poder Ejecutivo puede haber en el total de delito? Bajísimo. Bueno, vos podés decidir la ubicación institucional por ese porcentaje de casos, ignorando todos los demás. Pareciera que no sería lo más sensato. Por eso, pero sí podés hacer buscar una ubicación que para mí tiene sentido, por supuesto, para ustedes pueden no tenerlo. Y para ese caso especial de funcionarios del Poder Ejecutivo, digamos, buscar un método diferente de persecución. Los estadounidenses lo tienen, pero es muy malo, digamos, porque la decisión inicial de abrir la investigación y de darse la fiscalía independiente depende del jefe, o sea, del presidente. O sea, tiene ese poder. Una vez que la abre, bueno, sí, se pierde el control, pero conserva esto que es la posibilidad de que se abra. Pero bueno, pues se puede buscar, acá inventamos cosas exóticas, súper exóticas, podemos poner un poco pero se puede pensar de muchas maneras, como de hacer participar a la sociedad civil. Esto del fiscal de Guatemala, por ejemplo, ha funcionado. En Guatemala no funciona nada. Sí. Una consulta, Alberto, con esto que vos decís, que un poco el papel de la víctima, o la intervención de la víctima en el proceso penal, funciona como una especie de contrapeso, por lo que yo te entendí, del fiscal, o de los malos fiscales, ¿no? Un poco sería así, ¿no? Como vos decías que es mejor que intervenga para el imputado la víctima, porque los fiscales son amigos de los jueces y todo lo que piden los fiscales, los jueces... No, lo que digo yo es que los jueces no controlan tanto a los fiscales porque, primero, por el deber de objetividad, creo que el negro Brusone fue el único fiscal que vi que recurrió una sentencia a favor del imputado. Y aparte no hay ninguna regla que pueda hacer que se cumpla eso. Con lo cual eso es más una expresión de deseo que... Pero lo que estoy diciendo es que ese deber de objetividad lo que hace es darte una tranquilidad como que el fiscal va a actuar bien, digamos. Pero eso no sucede. Y eso hace que baje el nivel de exigencia para controlarlo.
Mientras Por que eso, cuando en va... definitiva lo beneficia al diputado. No, cuando pide una medida de cautelar, lo que sea, el juez como que no lo controla tanto, mientras que cuando la víctima, digamos, el querellante pide una medida de ese tipo, el juez, digamos, lo controla más porque es un extraño de la Administración de Justicia. La pregunta sería, quizás, no sé cómo lo ves vos, pero que en este movimiento de incorporación de la víctima al proceso penal no está la contrapartida, ¿sí? Porque ¿qué pasa con los casos que la víctima no quiere seguir, no le interesa perseguir el caso y el fiscal quiere? ¿Sí? Pero eso tendría primero, en ese caso que va a ser el fiscal, digamos, pero... No, pero digo, ¿por qué no, digamos, si aceptamos la conversión de la acción cuando el fiscal no quiere seguir, ¿por qué no al revés también? Si No, la eso víctima es no igual quiere- cuando la víctima es un derecho de la víctima, pero lo que te digo es que tiene otro efecto poderoso, que es el tema de darle contenido al bien jurídico, que no se lo da quien no sufrió, sino que se lo da a la persona que sí lo sufrió. Y por supuesto, eso va a estar filtrado por el Poder Judicial, que no va a dejar que se pida cualquier cosa, como no se puede pedir cualquier cosa en el fuero civil. O sea, si uno robaste un libro, no te puedo pedir $2 millones, o sea, por el libro, para eso están los jueces. Pero lo que yo sí creo es que hay que tener cuidado con esto de 48 víctimas contra un imputado. O sea, por eso creo que la conversión es más sana que esto de tanto querellante y No, pero la conversión sería el caso que no quiere seguir el fiscal, sigue la víctima. Esto sería. Eso podría ser un caso, sí. Sí. No, o sea, tenés que ponerte a pensar que esto, que cambiaría, digamos, prácticamente todo el modelo, con lo cual tendrías que sentarte a ver, digamos, paso por paso, con todas las decisiones, te van a aparecer supuestos que no pensaste. El otro medio me lo contestaste recién, porque yo el peligro que veo muchas veces es que cuando tenés varios acusadores, van perfeccionando la acusación, entonces lo que se olvidó uno, te lo dice el otro, y lo que le falta al otro, entonces... La FIP y el distribuidor también. Y no te encarnizás con la FIP, te encarnizás con la víctima. Pero sí, en eso estoy de acuerdo, o sea, no creo que pueda haber, más creo que en algunos casos, por lo menos en Capital, se te pueden poner dos querellantes temibles, y aun cuando haya 2 o 3 defensas, va a haber una desigualdad terrible. Pero yo creo que para eso está, digamos, el Estado, para mediar y ver qué es, controlar, digamos, y tratar de buscar